serían las láminas elásticas. Entonces, esto encontramos entre las capas de músculo liso, las células que vamos a encontrar a este nivel, entonces el músculo liso, y sería el músculo liso el que va a sintetizar todos los componentes de la matriz extracelular, fibras elásticas, fibras de colágeno, proteoglicanos y todos los componentes de la sustancia fundamental. La íntima viene a ser esta porción bien estrecha, bien fina, voy a mostrar otra imagen donde se observa. Y la adventicia, donde encontramos tejido conjuntivo laxo, mayor celularidad, y podemos encontrar justamente los vasos de los vasos, son los vasavasorum. Entonces, túnica íntima, la media y la adventicia, ¿verdad? La íntima, la media y la adventicia, las tres capas, ¿verdad? Para ver mejor justamente la media, donde se observan justamente los vasos sanguíneos, la adventicia, perdón. Se observan justamente los vasavasorum, que van a ir nutriendo justamente la pared externa, de ahí que la lámina elástica externa va a ir hasta este nivel, la lámina elástica externa y la capa media. Luego ya adventicia con tejido conjuntivo laxo. La media hasta aquí y la adventicia y el resto. Ya encontramos los vasavasorum justamente, los vasos de los vasos. Essa parte toda más clara é a lâmina elástica externa. Esta parte más clara. No, essa aqui assim. No, solamente la última capa de fibras elásticas que vamos a encontrar a este nivel. Esta es la porción más densa, hasta esa última porción. Estamos hablando entonces de lámina elástica externa. Voy a mostrar otra imagen donde se observa mejor. Aquí se observa bien fina justamente la íntima, es bien fina. La capa de músculo liso con la capa media y el resto ya adventicia, ¿verdad? Adventicia es lo que se va a ir observando. Para ver mejor, justamente se distingue mejor con otro método de tinción que sería el azul de toluidina. Aquí se distingue mejor las fibras elásticas justamente con el azul de toluidina. De ahí que da para ver justamente, observa la primera línea de láminas elásticas viene a ser justamente la lámina elástica interna, ¿verdad? Lo va observando y todo el resto sería la íntima. Entonces, esta sería la lámina elástica interna, ¿verdad? Y la íntima sería solamente esta porción, ¿verdad? Bastante estrecha, bastante fina, ¿verdad? Entonces, eso sería la lámina elástica interna, pero que nos da para diferenciar del resto de las capas justamente porque encontramos grandes cantidades de láminas elásticas en todo el espesor de la capa media. En todo el espesor de la capa media. Ahí diferenciando entonces, resaltado en verde lo que sería la lámina elástica, o sea la íntima en este caso, el resto, capa media. Ahora resaltado en rojo lo que sería la capa media. Entonces todo lo que va sobrando aquí es íntima y aquí debajo la adventicia. Aquí debajo entonces la adventicia. Entonces esto en aorta. Seguimos en la aorta. El laxo encontramos aquí en la adventicia. En la adventicia encontramos los tejidos conjuntivos laxo y podemos encontrar los vasavasorum. Tejido a nivel de la adventicia. Mas a túnica íntima ela faz parte da membrana elástica interna, ela faz parte da túnica íntima. Y está en el límite. Está en el límite justamente. Bueno, acá entonces con mayor aumento para distinguir justamente la capa íntima. Y vamos observando entonces a este nivel, si se fijan, da para ver justamente lo que sería la lámina elástica interna. De ahí que aquí encontraríamos justamente lo que sería la capa íntima. La capa íntima. ¿Y qué célula sería esta? Miocito, ¿verdad? Es un músculo liso, célula muscular lisa. Todas estas células, y entre ellas encontramos fibras de colágeno, fibras elásticas, proteoglicanos, sustancia fundamental. Lámina basal de la lámina basal del endotelio va a estar aquí por debajo justamente, es muy pequeño, no se distingue bien en este imagen. La lámina basal del endotelio. La capa media, donde se observa justamente el músculo liso,
y los componentes de la matriz extracelular, fibras elásticas, fibras de colágeno, que vamos a observar entonces a este nivel. La adventicia, la porción más externa, y aquí ya, si se fijan, y ya vemos la porción de la adventicia, ya vemos vasos sanguíneos. Acá vemos una vena, acá se ven eritrocitos, leucocitos. Ya da para observar entonces a este nivel, capa adventicia. La arteria muscular ya disminuye su calibre. Disminuye entonces el calibre de la arteria muscular, son arterias entonces medianas. Vamos a ver que ya no se distinguen esas figuras serpenteantes en todo el espesor de la capa media. Ya no se distinguen, se ven las capas de músculo liso, y lo que da para distinguir bien justamente viene a ser la lámina elástica interna y la externa, pero a veces no son también muy notorias. En esta imagen da para ver la lámina elástica interna. Ahí abajo se ve mejor si se fijan. Ven aquí la lámina elástica interna, más resaltado, más rosado. La lámina elástica interna es bien fina, lo que sería la íntima. ¿Y la externa? Bien fina la íntima, ¿verdad? La lámina elástica externa ya es menos visible, ¿verdad? Pero vamos a tener que sería la última capa. La túnica adyacente. Donde encontramos entonces el músculo liso. Sí. Músculo liso. En esta imagen no es bien notoria, pero sería la última capa donde vamos a encontrar el músculo liso. Y en el centro no se ve bien las fibras elásticas. En el centro, aunque tenga, ¿verdad? Pero no se ve bien, pero va a seguir teniendo las fibras elásticas, fibras de colágeno, pero no son muy visibles lo que serían las láminas elásticas en la capa media. La adventicia, que es un tejido más laxo. La adventicia. Acá para distinguir justamente, acá en este corte, durante la preparación se separaron justamente las capas. Se ve como se separó la íntima de la media, y a este nivel se separó justamente la adventicia de la capa media, ¿verdad? En esta porción vamos a encontrar lo que sería la lámina elástica interna, y aquí lo que sería la lámina elástica externa. La túnica media, donde encontramos fibras musculares lisas; la adventicia, donde encontramos las fibras de colágeno, el tejido conjuntivo laxo. Podemos encontrar también fibras elásticas y los vasa vasorum. En la adventicia ya encontramos los fibroblastos. Solo en la capa media no encontramos fibroblastos, y los componentes de la matriz extracelular de la capa media son sintetizadas por el músculo liso. Ya en la adventicia volvemos a encontrar fibroblastos, y ahí sí, los componentes de la matriz extracelular sí son sintetizados por los fibroblastos. En la adventicia. Prof, o vaso vasorum tem também, são menores. De menor, sí, porque esta sería una arteria muscular, pero de calibre, pero de gran calibre. En los de menor calibre ya no encontramos. Acá entonces otra arteria muscular donde se fijan, se observa muy bien la lámina elástica interna, ahí al final de la íntima. La lámina elástica interna, y después ya tenemos capa media con músculo liso. Los componentes de la matriz extracelular, si se fijan bien, da para ver algunas fibras elásticas, pero no son tan nítidas como las que se observaba en la arteria elástica. Entonces, se fijan bien, da para ver algunas imágenes serpenteantes bien finas, pero no tan nítidas como se observaban en las arterias elásticas, ya que tienen una menor densidad. Para distinguir Sí. a muscular elástica, então a gente visualiza a média. Uno el espesor de la pared, ¿verdad? Y otro justamente las fibras elásticas, que son muy nítidas. Acá otra imagen donde se observa muy bien otra vez la lámina elástica interna, el límite de la capa íntima, y después todo esto sería la capa media. Se fijan, da para ver algunas imágenes de las fibras elásticas, pero no son tan gruesas y no son tan nítidas como las que se observaban en las arterias elásticas. Se ven algunas, pero no son tan gruesas como las que se observaban en la arteria elástica. Y aquí se ve solamente porque está muy amplificado. Aquí está muy amplificado, de ahí que por eso da para ver, porque si fuera en una imagen un poco más alejada ya ni se vería. Ya ni se iba a ver. La imagen en un corte, acá ya tenemos un corte longitudinal, de ahí que
los núcleos, en vez de ver alargados, vemos redondeados. Porque saben que el músculo liso, vemos entonces los cortes alargados, vemos con los núcleos alargados también. Pero como es un corte, ¿verdad?, longitudinal, ¿verdad?, del vaso sanguíneo, vamos a observar figuras con núcleos redondeados, que es lo que se observa aquí. Aquí vimos los núcleos, lo que sería el músculo, ¿verdad?, músculo liso. Y aquí se ven los núcleos de qué? Endotelio, células endoteliales. Porque acá vamos a tener la capa endotelial. ¿Y estos qué son? Eritrocitos, células sanguíneas anucleadas, forma de discos bicóncavos. Para ver nada más otro ejemplo de arteria muscular, la arteria umbilical. La adventicia ya se confunde con el tejido conjuntivo. Si ustedes se recuerdan cómo se llamaba el tejido conjuntivo del cordón umbilical. Gelatina de Wharton. Gelatina de Wharton, tejido conjuntivo mucoso. Tejido conjuntivo mucoso. Gelatina de Wharton. Una comparación justamente entre las arterias y las venas. Las arterias y las venas. De si se fijan, las arterias son más redondeadas, las venas están más colapsadas. La pared media, la capa media de la arteria es más gruesa y la adventicia tiene un menor espesor, mientras que ocurre lo contrario en las venas, donde la capa media muscular es más fina y la adventicia suele ser más gruesa. Amplificando, vemos entonces capa muscular, adventicia. Capa muscular, adventicia. Arteria, vena. Arteria, vena. ¿Qué célula es? Adipocito. Adipocito. Eu não vi. Esperou me falar junto. Bueno, acá vemos una arteria de pequeño calibre, arteria muscular entonces ya de menor calibre, y vamos a encontrar menor espesor de las capas, de ahí que aquí en su adventicia ya no tenemos vasa vasorum. Ya no tenemos vasa vasorum. Al amplificar la imagen vamos a observar entonces lo que sería la lámina elástica interna, la lámina elástica interna, capa de músculo liso, capa media y la adventicia por fuera. La adventicia por fuera. Que órgão é esse, professor? Tudo isso é artéria muscular? Ese es tejido conjuntivo nada más. No da para ver tejido conjuntivo, no da para ver la estructura del órgano. Já cápsula. Bom, bom, bom. Não, onde eu vejo o próximo daqui ele falou bom. No, no, es cápsula Roma. A única coisa que eu aprendi foi no rinol. Vou chamar ele sapete, viu? Não chamei não que ela não me gusta. Ela não me gusta. Bueno, después de las arterias musculares se van ramificando, encontramos entonces las arteriolas. Sí. Las arteriolas que tenían la función de regular el flujo hacia los tejidos. Sí. Tenían una o dos capas de músculo liso. Porque vamos a tener después las arterias musculares, vamos a tener las arterias pequeñas y arteriolas. Sí. Arterias pequeñas y arteriolas. Qual a diferença? Las arteriolas poseen una a dos capas de músculo liso, mientras que las arterias pequeñas pueden tener hasta 8 a 10 capas de músculo liso, o sea, más de 13, ¿verdad? Sí. O sea, más de 2. Más de 2 capas, hasta 8 a 10 capas, entonces hablamos de arteria pequeña. Y las arteriolas, 1 a 2 capas de músculo liso. Como acá observamos entonces, una arteriola, y en comparación con una vena justamente con su pared fina y de calibre mayor. Venas. Por eso observamos aquí. Una vena aquí se ve al lado. Tem leucócitos. Entonces, arterias pequeñas y arteriolas. Ya para ver nada más la microscopía electrónica de transmisión y de barrido. Transmisión que se ve en un corte, lo que sería entonces una arteriola. Aquí se ve el núcleo del endotelio. El núcleo del endotelio, la célula endotelial. Y aquí por fuera, un gris más claro, se observa las células musculares lisas.
es un gris más claro. Y aquí, alargados, en la microscopía de barrido se ve las células musculares lisas alargadas. Las musculares lisas alargadas. Esta entonces es microscopía electrónica de barrido y esta es microscopía de transmisión. Tipo anillo. Y en la transmisión es un corte, justamente. En la transmisión se ven cortes. En el de barrido se ve estructuras tridimensionales. En el de barrido. Homem-formiga. Hablamos de eso semestre pasado, la primera clase. Oh, Deus. La primera. Ela vê, ao vivo. Fue la primera clase del semestre Calma, pasado. professora. Bueno, capilares. Uma quinta-feira. Vai ser a 13, né? Maria José. A aula Pedro, começava Thiago e Jó. 13h15. Pedro, Thiago e Jó também. Tava no barquinho. Capilares. Imagen en anillo de sello, por más que no se use más hace más de 50 años. Imagen de anillo de sello, justamente, donde se ve el núcleo. Se ve el núcleo entonces del endotelio. Se ve entonces la capa endotelial acá. Ven como que parece un anillo. Capilar sanguíneo. En los capilares vamos a encontrar la célula endotelial. Célula endotelial, y podemos encontrar asociado a ellos una célula que se denomina pericito, que tiene funciones contráctiles y también tiene capacidad de células madre, funciones de célula madre, de reponer las células en caso de lesiones. Entonces, en caso de que haya lesiones, pueden sufrir división para dar lugar a células endoteliales y ir reparando entonces el vaso sanguíneo. Pericito. La lámina basal del endotelio se continúa con la lámina basal del pericito. Se continúa con la lámina basal del pericito. El diámetro del capilar varía de 5 a 10 micrómetros. 5 a 10 micrómetros. ¿El eritrocito medía cuánto? 7 a 8 micrómetros, de ahí que solamente un eritrocito por vez puede pasar por el capilar. De ahí que en una imagen, en un corte longitudinal, vemos eritrocitos formando filas para atravesar por un capilar. Van formando filas los eritrocitos. Y encontramos también algunos capilares que son más pequeños, su diámetro que la de los eritrocitos, de ahí que los eritrocitos se deforman para poder atravesar, se deforman. Por eso, de esa forma de disco bicóncavo, puede deformarse y atravesar por capilares que son de menor diámetro que el diámetro de los eritrocitos. De ahí la importancia de esa forma de disco bicóncavo. Los capilares que tenemos de tres tipos. Tenemos los capilares continuos. Capilares continuos. Encontramos en el sistema nervioso central, encontramos en los músculos, encontramos en el músculo, y en los pulmones. Sistema nervioso central, músculos, pulmones. Entonces, en los capilares continuos vamos a encontrar que las células endoteliales permiten el paso solamente de sustancias liposolubles, oxígeno y dióxido de carbono, y pequeñas moléculas por pinocitosis. Eso ya comentamos cuando hablamos de barrera de permeabilidad. Tenemos los capilares fenestrados. Y esos capilares encontramos en órganos donde hay una alta tasa de absorción y reabsorción. Encontramos eso en el intestino, vesícula biliar, riñones. Intestino, vesícula biliar, riñones. ¿Cuál es la diferencia de esos capilares penetrados con los capilares continuos?
que como hay alta tasa de absorción y reabsorción, aumentan las cantidades de vesículas pinocíticas. Entonces, como hay mayor tasa de pinocitosis, vamos a encontrar que esas vesículas pinocíticas se van fusionando y formando como conductos, como poros. De ahí que se va observando como si fuera que el endotelio fuera discontinuo. Entonces se observa como un poro por la fusión de las vesículas pinocíticas y van formando como si fueran conductos. De ahí que hay una mayor tasa de absorción justamente en estos tipos de capilares por el transporte que ocurre a una mayor tasa. Entonces, en órganos donde hay mayor tasa de absorción y reabsorción, intestino, vesícula biliar, riñones. Y tenemos los capilares discontinuos o sinusoides. Ustedes se recuerdan, semestre pasado cuando hablamos de sangre, dijimos justamente que la diferencia entre el plasma y el intersticio era la concentración de proteínas, porque en el plasma encontrábamos mayor concentración de proteínas que en el intersticio, ya que no pasan las proteínas hacia el intersticio y tampoco pasan las células. Ahora, ¿de dónde vienen entonces esas células, ya que no pueden atravesar por el endotelio? Si no puede atravesar la célula del endotelio, ¿cómo fueron a parar ahí adentro? Porque las células ya no sufren mitosis ahí dentro de la sangre. El eritrocito no sufre mitosis ahí. Ya fue todo preparado, ya pasó y perdió luego su núcleo. No va a sufrir mitosis. Y tampoco los leucocitos. No se van a dividir ahí dentro de los vasos sanguíneos. ¿Dónde se originan las células sanguíneas? ¿Dónde se van a originar las células sanguíneas? ¿Dónde se forman las células sanguíneas? ¿Dónde? Médula ósea, ¿roja o amarilla? Médula ósea roja. De ahí que en la médula ósea vamos a encontrar capilares discontinuos, o sea, más espaciados entre sí las células, que van a permitir una mayor permeabilidad. Entonces son más permeables y dejan pasar entonces células a ese nivel. A otros niveles no. El sistema nervioso, pulmones, músculo, intestino no van a pasar las células, pero aquí sí pueden pasar. Y de ahí entonces de la médula ósea pasa a la circulación. De ahí pasa a la circulación, porque ¿de dónde va a venir? No aparecen ahí por arte de magia, de algún lugar tiene que salir. Y como en todo el resto, las otras localizaciones no atraviesan células, tenemos entonces algunas localizaciones donde los capilares son discontinuos, por lo tanto la permeabilidad es mayor y en esas localizaciones pueden atravesar las células. Entre ellas tenemos entonces la médula ósea. La mayor parte de las proteínas, ¿cuál era la proteína más abundante del plasma? Albúmina, cerca del 50% de la proteína albúmina. Y tenemos las globulinas no inmunes, y tenemos los factores las proteínas del complemento, los factores de la coagulación. La mayoría de esas proteínas no son sintetizadas por las células sanguíneas. ¿Dónde son sintetizadas? En el hígado. En el hígado. El hígado, que también tiene capilares discontinuos, porque se recuerda que recién les dije que las proteínas no atraviesan el endotelio, pero en el hígado sí. En el hígado, que es el lugar donde se sintetizan la mayoría de esas proteínas del plasma. Entonces en las otras localizaciones no atraviesan al intersticio, no pasan al intersticio. Pero para que lleguen a la sangre esas proteínas tienen que venir de algún lugar. Entonces se sintetizan en el hígado. En el hígado tenemos capilares discontinuos que permiten que atraviesen las proteínas y vayan a parar dentro de la circulación. Dentro de la circulación. Hígado y también la médula ósea. Médula ósea y el vaso. En el vaso también tenemos capilares discontinuos, ¿verdad? Un órgano linfoide, que vamos a estar comentando también
¿verdad? Cuando desarrollemos el capítulo de órganos linfoides vamos a hablar con mayor profundidad, pero justamente van atravesando la mayoría de los componentes, es como un cementerio de células sanguíneas y se va reutilizando la mayoría de los componentes de las células sanguíneas que son destruidas a ese nivel. De ahí que van atravesando también a nivel de capilares discontinuos. Capilares discontinuos. Bueno, 3 tipos de capilares entonces. Hablamos entonces, tenía un diámetro de 5 a 10 micrómetros y estaba rodeada por una célula que es el pericito, que tiene función contráctil. Se puede producir entonces vasoconstricción también, aunque no es una vasoconstricción muy intensa como ocurre en las arteriolas, también puede disminuir su calibre. Rodeando justamente un capilar. Un capilar. Qual a diferença de um vasodilatador? Aquí al lado vemos otro vaso sanguíneo, pero vemos que el calibre es mayor. Entonces, viendo comparativamente, esto ya es una vénula. Esto ya es una vénula postcapilar. Ya vamos a hablar justamente ahora. Aquí, más de cerca, lo que sería entonces nuestro capilar sanguíneo. En los capilares ya no encontramos capa media ni adventicia. Ya no tenemos entonces capa media y tampoco tenemos entonces adventicia. Solamente vemos la célula endotelial y sus pericitos. Pericitos. Un capilar por vez nada más puede ir atravesando. Acá vemos también otra, se ve solamente un eritrocito aquí, el pericito y la célula endotelial. La célula endotelial. Aquí ya aumenta el calibre, por más que la pared sea fina, el calibre es mayor, ya viene a ser una vénula. Siguiendo entonces lo que sería el circuito cardiovascular, vamos a tener que desde los capilares se recoge otra vez la sangre a nivel de las vénulas. Se reabsorbe entonces, todo lo que salió vuelve a reabsorberse y pasa a nivel entonces de las vénulas. Vamos a encontrar entonces que en el extremo arterial la presión es mayor, entonces va pasando justamente hacia el intersticio. Los capilares, en los capilares sanguíneos vamos a encontrar un extremo arterial y un extremo venoso. El extremo arterial va a tener una mayor presión. Esa presión hidrostática es mayor, por lo tanto deja atravesar una mayor cantidad de líquido, entonces, porque la presión hidrostática viene a ser mayor que la presión coloidosmótica. Esa presión coloidosmótica que se producía por las proteínas que teníamos dentro del plasma. ¿Se recuerdan justamente cuando hablábamos del plasma? Hablamos de la albúmina y de las globulinas no inmunes que colaboraban para el mantenimiento de la presión coloidosmótica. Eso ya dijimos semestre pasado. Y esa presión coloidosmótica es una fuerza de atracción hacia adentro de los vasos sanguíneos, porque ustedes dieron en biofísica transporte de moléculas a través de una membrana semipermeable, donde el movimiento entonces del solvente se da de una localización de menor cantidad de soluto hacia una zona de mayor cantidad de solutos. Entonces ya dieron y ya aprendieron. Entonces tenemos como en el interior de los vasos sanguíneos tenemos mayor cantidad de solutos, que serían las proteínas, y fuera hay menos el solvente, que es el líquido, el agua, vuelve a reabsorberse hacia el extremo venoso, donde la presión hidrostática disminuyó, porque los venas son vasos de baja presión. Entonces la presión hidrostática disminuye, ¿verdad? Y la presión coloidosmótica es mayor, entonces la fuerza de reabsorción es la que prevalece, ¿verdad? Por eso hacia el extremo arterial pasa hacia el intersticio y en el extremo venoso se vuelve a reabsorber, pero ya sin los nutrientes y con los productos de desecho. Esto
es la forma simplificada, porque después van a ver el semestre que viene que Ese- hay muchas más fuerzas que están implicadas aquí, Professor, y no solamente esta fuerza. Esta es la versión fácil. isso se encontra entre próximo do órgão intertício, né? Como? O meio. Intersticio está Capilares. afuera. Sim, sim. Intersticio está afuera. Acá van a estar las células. Sim, mas é a proximidade. Mas nos alvéolos, por exemplo, que acontece a troca de gás e a diferença de pressão, por exemplo, é o que faz a troca. Sim. Entre esse mesmo Acá conceito la da diferencia é de a proteína. presión. É a ¿Por qué? proteína Porque que faz. está llegando sangre arterial con gran presión de oxígeno. Va a salir por difusión de oxígeno. Não é sobre então a parte do exercício do trabalho de inspirar e expirar que vai fazer algum tipo de pressão, mas sim a concentração de proteína interna. No, la concentración de nutrientes que vamos a tener aquí, los gases. Pero acá vamos a tener la fuerza con la que bombea va a ser la presión hidrostática. Porque Y el líquido va a ir saliendo justamente del plasma, sale por esa diferencia de presión hidrostática. Y los gases se van a difundir a través del endotelio, van a difundir por diferencia de presiones también. Porque a nivel arterial tenemos mayor presión de oxígeno. Sim, Y en los tejidos vamos a tener menor presión de oxígeno. Sí. Va a difundir entonces. sim, sim. Va a difundir. Y como vamos a tener mayores desechos, mayor presión de dióxido de carbono a nivel del intersticio, va a difundir otra vez por diferencia de presión hacia los vasos sanguíneos. ¿Verdad? De ahí entonces vamos a recoger una sangre en las venas con baja presión de oxígeno y con mayor presión de dióxido de carbono. Ahora ese líquido, el agua del plasma, ¿verdad? Que va a ir difundiendo, van a difundir entre las células endoteliales, entre esas uniones estrechas que poseen. Y para que difunda hacia el intersticio, ¿verdad? Se produce eso por una presión hidrostática aumentada a nivel arterial. De ahí todo ese líquido del plasma, el agua, va a pasar entonces a formar parte del líquido intersticial y luego se vuelve a reabsorber por esa presión coloidosmótica que supera a la presión hidrostática en el extremo venoso. Entendi. En el extremo venoso el líquido se vuelve a reabsorber casi la totalidad, ese 3% que quedaba era recogido por los linfáticos. Es el remanente. Entonces, a nivel de los capilares se va captando y va a ser recogido entonces. Se va a recoger ya que en los capilares ocurre ese intercambio gaseoso. La primera porción del sistema venoso, que viene a ser las vénulas, van a recoger la sangre de esos capilares. É por causa que a corrente, o fluxo. Las vénulas vamos a encontrar entonces seguidamente a lo que serían los capilares. Las vénulas también no tienen capa media ni adventicia. Solo encontramos endotelio y pericitos también. Endotelio y pericitos. La primera vénula que encontramos después de los capilares son las vénulas postcapilares, donde vamos a encontrar entonces que los vasos son de mayor calibre, ya que las vénulas pueden llegar a un diámetro de 0,1 milímetros. 0,1 milímetros. Entonces vamos a tener un calibre mayor, pero las paredes son finas como la de los capilares. De ahí que va a tener endotelio y también vamos a tener pericitos. También tienen pericitos. Vamos a encontrar que a ese nivel, ¿verdad?, las células endoteliales tienen mayor cantidad de receptores para mediadores inflamatorios. De ahí que ante una reacción inflamatoria es a este nivel donde los leucocitos pasan de la luz al intersticio, a nivel de las vénulas postcapilares. Eso gracias a unas moléculas justamente que poseen en su interior. Entonces las células endoteliales, aparte entonces de todas esas moléculas que vimos que participaban en la vasoconstricción, vasodilatación, también poseen unos gránulos que se denominan cuerpos de Weber-Palade. Cuerpos de Weber-Palade, que en su interior contienen las moléculas del factor de von Willebrand, factor de von Willebrand, y la selectina P.